No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 7, del verso 21 al 29. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos y hermanos en la fe? Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Si usted es nuevo en nuestro canal, le damos la bienvenida. Es un canal católico, Nueva Vida en Cristo, un canal de evangelización. Así que sea bienvenido, un abrazo a la distancia, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los protege donde quiera que estén. El Evangelio de hoy es San Mateo, capítulo 7, verso 21 al 29. No todo el que me diga Señor, Señor va para el cielo. ¿Quiénes van al cielo entonces? ¿Quiénes son los que van para el cielo? Son los que hacen la voluntad de Dios. No porque usted va a pasar orando día y noche, usted va a ir al cielo. No porque usted estudia la Biblia todos los días y se duerme con ella, no por eso va a ir al cielo. No porque los sacerdotes son sacerdotes, los que ofrecen la Santa Eucaristía, los obispos porque son obispos, van a ir al cielo, ¿no? El Señor dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Hay quienes que se muere un ser querido, hay personas, hay familias que se les muere un familiar y van y luego dicen, queremos que se realice una misa de cuerpo presente, porque queremos que su alma llegue a la salvación. No, la salvación se logra a través de la perseverancia, a través de la formación, a través de los sacramentos y a través de las obras. No basta con decirme Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. No basta con eso. Los familiares quieren que se les realice una misa de cuerpo presente. ¿Pero de qué sirve? Si en su vida fue un borracho, fue un adúltero, fue un fornicario, fue un ladrón, vivió en los vicios, vivió en todo lo que se dice placeres de la carne. Entonces, ¿de qué sirve la misa? Muchos que desconocen la enseñanza del Señor, muchos creen que con celebrar una santa Eucaristía de cuerpo presente, con eso se va a salvar su alma, ¿no? Y para eso el Evangelio nos enseña y nos dice qué debemos hacer nosotros en vida para poder cumplir los mandamientos del Señor y un día llegar a su presencia, a gozar de ese gran banquete que el Señor tiene preparado para todos en esa gran casa, aquella gran mansión que dice San Juan 14:1.
que después de ir a preparar voy a volver, dice el Señor. Es necesario que yo me vaya delante de ustedes para ir a prepararles un lugar allá con el Padre. Allá hay muchos lugares, muchas habitaciones, dice el Señor. Y después de haberlos preparado voy a volver y después me los llevaré. Es cuando llega la muerte. Y cuando llegue ese día, debemos estar preparados, debemos estar cumpliendo los mandamientos del Señor. El evangelio de hoy es la continuación del evangelio de ayer. Unos dicen que para ir al cielo es solamente decir: yo te acepto en mi corazón, amén, aleluya. Son palabras que se los lleva el viento, fíjese bien. Para ir al cielo tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. El tema de ayer era de los falsos profetas, y una de las características de esos falsos profetas, de esos falsos apóstoles o de esos apóstatas es, fíjese bien cómo lo dicen los protestantes, nos dicen: cierra tus ojos, abre tus manos y acepta al Señor Jesús con todo tu corazón y diga después de mí: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, amén, aleluya, y ya eres salvo. Qué facilito lo dicen, ¿verdad? Qué facilito lo dicen, que solamente con que usted abre sus brazos, abre la boca y proclame con sus labios y con todo su corazón que Jesús es el Señor, y con eso ya es salvo. Qué facilito que lo dicen ellos. Pero, ¿por qué lo dicen? Porque encuentran la cita de Romanos capítulo, fíjese bien, Romanos capítulo 10, verso 9, dice: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y dicen ellos: aleluya, gloria al Señor, eres salvo. Cuidado, queridos hermanos, amigos en la fe, cuidado, porque los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores están cuando usted se está debatiendo en la enfermedad. Están para robarle esa fe que sus padres lo han dejado, que sus abuelos, sus bisabuelos o sus tatarabuelos se los ha dejado. Y ellos solo esperan la oportunidad para que usted, en el momento que más lo necesita, en la lucha de la enfermedad, a los familiares que están tristes, desesperados, ahí caen ellos. Y aunque el enfermo esté viviendo en pecado mortal, en pecado grave, llegan ellos y dice: levanta tus manos, abre la boca, proclama con tus labios y cree con todo tu corazón que Jesús es el Señor y te salvarás. Y si el enfermo muere, ¿qué dicen ellos? Sí se salvó. Claro que sí se salvó. Y toman aquellas citas del buen ladrón que está crucificado con Jesús, cuando Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Toman esa otra cita. Pero si en vida la persona en vida hizo su vida, vivió su vida en los placeres, ¿qué pasa? ¿Sí se salvó? Por eso el Señor dice: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Por eso, allá en Primera de Timoteo capítulo 2, en su verso 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, mujeres y niños se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Estudiando, orando y practicando los mandamientos del Señor. Porque el mandato del Señor es lo que dice en San Marcos 16:15. Mire cómo lo dice el Señor en San Marcos. San Marcos nos enseña que es el querer de Dios, es el mandato del Señor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? San Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El que cree no le está obligando a nadie, porque 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso dice Marcos 16:15, el que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Mateo 28:19 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Es el mandato del Señor, pero ¿por qué muchos no lo hacen? ¿Por qué hay muchas personas que no quieren que se bauticen los niños? Que dice que el bautismo es solo para adultos, cuando en Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos 2, 38 al 39, mire cómo lo dice. Le preguntaron a Pedro que qué debían de ser, Hechos 2, 38 al 39. Pedro les contestó, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Si la Biblia lo dice, el mandato de Dios es eso, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Por eso ayer que nos enseñaba de los falsos profetas, cuídense, dice el Señor, cuídense. ¿Por qué dice cuídense? Porque no puede abrirle usted la puerta a cualquier persona que llegue a su casa. No lo puede abrir. ¿Por qué? Porque si no trae la enseñanza, usted no puede abrirle, no puede platicar con ellos, porque usted se hace cómplice de ellos. Y eso lo dice en la segunda carta de Juan, capítulo 1, en su verso 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas. No lo reciben. ¿Y qué estamos haciendo los católicos? A cualquiera se le está recibiendo. No lo reciben en sus casas ni le saluden, pues el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, por lo tanto, debemos nosotros de prepararnos, formarnos, para que nosotros conozcamos cuál es lo que Jesús quiere. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino que más bien entrará el que cumple los mandamientos. ¿Sí? Así lo dice el Evangelio. Más bien entrará el que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Mire la otra forma por el cual nosotros nos podemos salvar en San Juan 6:54. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y eso no lo hacen los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores. No comen de la Santa Eucaristía. Y Jesús dice que es la voluntad, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y por eso Hechos de los Apóstoles. Mire, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46, mire, dice, todos los días se reunían en el templo, con entusiasmo partían el pan y lo comían. Las primeras comunidades hacían lo que Jesús dice en San Juan 6:54, de una manera de poder llegar a la salvación, de poder salvarnos, de poder tener vida eterna, y cuando Él venga, nos resucitará a todos. Y por eso Pablo en 1 Corintios 11:23 dice, yo les he enseñado lo que yo he recibido del Señor, dice. Y habla de la Santa Eucaristía, la que Jesús instituyó en Lucas 22:19. Dice Jesús, después de tomar la cena del Antiguo Testamento, instituye la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, y dice, háganlo todo en memoria de mí, hasta que Él vuelva nuevamente. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué
muchos enseñan y dicen que solo con levantar la mano, creer con el corazón y proclamar con sus labios que Jesús es el Señor, con eso serás salvo. ¿Por qué? Si la palabra del Señor nos enseña otro. Mire, otra manera de que nosotros nos salvamos es lo que dice San Mateo, capítulo 25, en su verso 31. Mire cómo lo dice en el juicio final, en el examen final. Mire, en el verso 34 dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Entonces no es solamente de decir Señor, Señor, para poder entrar en el reino de los cielos. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad. Y este es el examen final que dice San Mateo 25:31. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. ¿Usted está practicando? ¿Usted está haciendo la voluntad del Padre? Mire, tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. ¿Cuántas personas no buscan alojamiento? ¿Cuántas personas no le piden dónde quedarse? No le piden descansar un rato y usted se lo ha negado. Y el Señor dice, fui forastero y estuve, y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. ¿Cuánta ropa se tira a la basura? Hay gente que estrena del diario, gente que estrena cada 8 días y va acumulando y acumulando ropa. En vez de regalarlo a aquel pobre que lo necesita, que no tiene cómo vestirse, lo agarran, lo queman o lo tiran a la basura. Y el Señor dice, mire, estuve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y me fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. ¿Has visitado a los enfermos? ¿Has visitado a los que están en la cárcel? Por eso no bastará con decirme Señor, Señor. ¿De qué sirve? Haces el Santo Rosario todos los días. ¿De qué sirve estás dentro de la iglesia todos los días? ¿De qué te sirve leer la Biblia todos los días si no haces la voluntad del Padre? Y mire, el rey respondió, entonces los judíos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey le responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es la voluntad del Señor que si tienes de comer y ves a un necesitado, dale a aquel que lo necesita. Comparte tu pan con el hambriento, comparte tu vaso de agua con el sediento, comparte tu ropa con aquel desnudo, comparte tu medicina. Si tienes, da. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da poco. Pero da, no te quedes sin dar, dice el Señor. Ese es cumplir la voluntad del Padre. Pero que hay muchos que se llenan la boca en decir, gloria, gloria al Señor, aleluya. Que solo con decir, ya eres salvo, con proclamar con tus labios y con tu corazón que Jesús es el Señor, ya eres salvo. Qué facilito se dice, ¿verdad? Qué facilito. Pero el Señor lo enseña. Y por eso en Santiago, miren, vamos a leer el verso 41. Dicen, dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles.
porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Eso es el examen final. Por eso, mire, por eso Santiago en su capítulo 2, en su verso 14 dice, mire cómo lo dice, hermano y hermana. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve usted decir que cree en Dios, que tiene fe, que todo Dios lo puede y que está dentro de la iglesia, que le duele las rodillas de tanto estar de rodillas ante el altar, está estudiando, ¿de qué le sirve decir que tiene fe? Pero si esa fe no viene con obras, hermano, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni con qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve acaso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Si en vida no lo hacemos, si en vida no cumplimos la voluntad de Dios, ¿de qué sirve? Ya muerto nos pagan misa y misa, ¿de qué sirve? Si en vida desobedecí a Dios e hice lo que yo quise hacer a mi manera, hacer las cosas como yo quería, ¿de qué sirve eso? Y por eso la palabra del Señor nos enseña en San Juan 20:23, a quienes ustedes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y al que no se los perdonan se quedará sin perdonar. Nos habla de la confesión. La confesión es la voluntad del Señor. ¿Y qué pasa? No lo estamos haciendo. O dígame ustedes, ¿los protestantes se confiesan? Los protestantes no creen en la confesión. Entonces, ¿por qué ellos se dicen llamar cristianos si no hacen lo que dice el Señor? En Mateo capítulo 6, verso 9 nos habla de la oración. Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Hay muchos que no lo rezan el Padre Nuestro. Hay muchos que no lo hacen, fíjese bien. Cuando en Mateo 19:5 en adelante nos habla del matrimonio, ¿usted ya contrajo matrimonio? ¿Usted ya no vive la fornicación? ¿Usted ya no vive unido solamente por lo civil, casado por lo civil? ¿Usted ya se casó por la iglesia? ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 19, versículo 5? Vamos a ver qué dice Mateo 19. Mire, el Señor nos dice que nosotros debemos hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el que entrará al reino de los cielos. Mateo 19:5 dice, y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Usted ya se casó? Si usted dice que tiene fe, si usted estudia, si usted ora, si usted está dentro de la iglesia, si usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, mire, pero si no está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Por eso el Señor, allá en Mateo 1:23, dice que María tuvo un solo hijo. ¿Y qué dicen de ella?
que María es una gran prostituta, que María tuvo más hijos del soldado romano de muchos más. Cuando la Biblia dice, la voluntad de Dios dice que María dará a luz un solo hijo, y la profecía de Isaías lo confirma. Isaías lo profetizó muchos años antes que ocurriera eso con María. ¿Y qué hacen muchos? Criticar de ella, hablar de ella. Eso es lo que hoy el Señor nos viene a enseñar a través de su palabra. Por eso en San Juan capítulo 25 está como del verso 27. Vamos a ver San Juan 25. Esperemos que sea San Juan 25. San Juan 19:25, perdón. San Juan 19:25. Cerca de la cruz de María estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Si ustedes son discípulos de Jesús, ¿por qué no tienen a María en sus casas? ¿Dónde la dejaron? ¿Por qué la dejaron perdida? Aquí Jesús nos deja una enseñanza que el discípulo amado nos está representando. Y es por eso que el que es verdaderamente discípulo de Jesucristo es aquel que tiene a María como su madre y la lleva a su casa. Pero de nada sirve. ¿De qué sirve decir? Por eso el Señor dice: no bastará con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. San Juan 19:25 dice que Cristo dejó a su madre con el discípulo y le entregó al discípulo a María. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Y usted por qué no ha hecho eso? Pero según son cristianos, son verdaderos cristianos, entonces ¿por qué no se ha vivido eso? ¿Qué es lo que se está enseñando católico? Cristiano católico, es tiempo de formarte y de prepararte. Por eso dice el Señor: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Si alguno escucha estas palabras y las mías y las pone en práctica, dirán de él. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque el Señor dice: más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Entonces, debemos de escuchar la palabra y ponerla en práctica para ser como aquel hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca, puso los cimientos sobre la roca. Y venga lo que venga, las lluvias, el viento, venga a golpear lo que venga a golpear en esa casa, no caerá. Porque el Señor es fácil. El Señor dice: yo les diré claramente, nunca les conocí. Pero ellos dicen: hemos hablado en tu nombre, hemos expulsado demonios. El Señor dice: aléjense de mí. Qué triste y lamentable. Hoy la invitación es para ti, querido amigo, que nos ves a través de las redes sociales. Hoy que Dios te ha dado la oportunidad de compartir con nosotros este evangelio, el Señor te invita a prepararte, a formarte dentro de la única y verdadera iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Por eso dice: pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica,
Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Son aquellos que dicen, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes van al cielo? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. No construya su casa sobre arena, construyala sobre la roca. Es la invitación del Señor. Mire, cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Jesús ha venido a enseñarnos, ha venido a dejar su palabra y nosotros hemos tratado de regar esta semilla en todos los corazones. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a llevar esta semilla a muchos más, porque compartir es evangelizar. Si usted no se ha formado, no quiere formarse, comparta el video, así usted también está predicando, está evangelizando, porque compartir es evangelizar. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege. Será hasta el día de mañana, si así el Señor lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.